Hola a todos y bienvenidos a Quiero Ser Médico. En el vídeo de hoy te voy a hablar de los oligosacáridos. Los oligosacáridos son la unión de varios monosacáridos, mediante enlace o glucosídico. Este es un enlace covalente por condensación entre dos monosacáridos. La reacción se produce entre grupos hidroxilo. Te voy a dibujar dos ejemplos de disacáridos. El primero es la unión de una glucosa con una fructosa, obteniéndose así una molécula de sacarosa. En el segundo caso, aunque no se puede reconocer porque no he dibujado los grupos hidroxilo, tenemos la unión de una galactosa con una glucosa. Esta molécula se conoce como lactosa. He querido dibujar estas dos moléculas para explicar el enlace dicarbonílico y el enlace monocarbonílico. Si la unión de ambos monosacáridos se produce por sus carbonos anoméricos, no quedando ninguno libre, el enlace se denomina dicarbonílico. Sin embargo, si el enlace entre dos monosacáridos deja libre el grupo hidroxilo del carbono anomérico, se denomina monocarbonílico. Como ya te he dicho, la unión de dos monosacáridos produce una gran variedad de moléculas. El hecho de que el enlace sea alfa o beta dará unas propiedades muy distintas. Por ejemplo, dos glucosas unidas por enlace alfa tienen función energética. Sin embargo, esas mismas glucosas unidas por enlace beta tienen función estructural. Los disacáridos pueden ser alfa o beta dependiendo de la posición del grupo hidroxilo del carbono anomérico. Los disacáridos más importantes que debes conocer son: la sacarosa es la unión de glucosa con fructosa mediante enlace alfa 1 beta 2. La lactosa es la unión de glucosa con galactosa mediante unión beta 1 4. La maltosa, la unión de dos glucosas mediante enlace alfa 1 4, y la celobiosa, la unión de dos glucosas por enlace beta 1 4. Ya te dije antes que dependiendo de qué grupos se unan, tenemos enlace dicarbonílico y enlace monocarbonílico. Pues los disacáridos monocarbonílicos serán azúcares reductores. Sin embargo, los dicarbonílicos, como la sacarosa, serán azúcares no reductores. En conclusión, si presentan un carbono anomérico libre, darán poder reductor. Por último, debes saber que los oligosacáridos aportan información a las moléculas que los portan, debido a la variedad de la secuencia, las formas anoméricas y la multitud de enlaces que los comprenden. La variedad aporta una gran información a la molécula que lleve unido el oligosacárido, ya que este tipo de moléculas suele asociarse a proteínas o a lípidos. Ejemplos de estas moléculas que transportan tanta información son los azúcares complejos y los azúcares ácidos. Azúcares complejos son, por ejemplo, N-acetilglucosamina y N-acetilneuramínico. Con esto finaliza el vídeo de hoy. Si te ha gustado, suscríbete y no olvides pasarte por nuestro blog, donde trabajamos diariamente para traerte la mejor información.